Bueno, a pedido de Solana van algunas indicaciones sobre cómo pensar una clase virtual en términos didácticos y pedagógicos, más allá de lo tecnológico y del uso del Classroom. Y bueno, hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta que tienen que ver con la virtualidad como espacio específico. Lo primero que nosotros proponemos, y en realidad la contingencia y la situación en este momento lo está imponiendo por sí mismo, es que el espacio de lo virtual es un espacio que puede ser un espacio de enseñanza y aprendizaje, pero que puede serlo en la medida que sea regulado, ¿no? En sentido pedagógico por la institución educativa. Entonces, lo primero que los voy a invitar a pensar es que ese espacio de virtualidad es un espacio donde tenemos la misma responsabilidad de establecer las reglas de intercambio, unas reglas co-construidas con los estudiantes, por supuesto, compartidas, conocidas, pero el primer paso es que estemos todos de acuerdo en que ese es un espacio que sigue siendo regulado por el docente, igual que el aula, un espacio, por supuesto, de intercambio democrático y de encuentro entre personas, pero donde la responsabilidad recae en el docente. Porque el aula se traslada de la presencialidad a la virtualidad, esa responsabilidad no cambia en lo más mínimo. Pero sí hay algunos desafíos específicos que tienen que ver con la enseñanza en lo virtual que es importante tener en cuenta a la hora de planificar y algunas cosas son obvias. Por ejemplo, es un espacio donde no nos encontramos al mismo tiempo, no es un espacio sincrónico, sino que es un espacio diacrónico y puede ser que esté usando estos conceptos al revés, pero es un espacio donde yo voy a proponer la clase y cada estudiante va a acceder a esa clase en un momento distinto. Y va a responder a las consignas y va a trabajar en sus propios tiempos y a lo largo de los plazos que yo dé para resolución de la actividad en distintos momentos. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de planificar porque es una variable completamente distinta al aula que supone copresencialidad, mismo tiempo, mismo espacio, todos juntos, a veces haciendo lo mismo, a veces no. En este contexto de asincronía, la diversidad se nota más. La misma diversidad que tenemos en el aula, diversidad de enganche, diversidad de habilidades, diversidad de compromiso, se nota mucho más y entonces el trabajo es estar ahí y estar presente. Y lo tercero y más complejo es que en el aula virtual nos cuesta mucho recrear la cuestión vincular, el sostener, ¿sí? Esa compañía, ese acompañamiento, ese poner el cuerpo no está en lo virtual y entonces hay que buscar otras maneras. Y por eso para estas tres cosas la solución es la misma y es mantenerse de manera constante en el aula. Esto, por supuesto, tensiona nuestros tiempos y espacios de trabajo. Hay una discusión gremial para pensar ahí, que tal vez sea más amplia que esta coyuntura y tenga que ver con las nuevas condiciones del capitalismo financiero, pero que en este caso lo que supone tener que sostener la presencia es que no podemos dar la consigna y volver a la semana a buscar los resultados, sino que tenemos que de alguna manera garantizarnos un rato todos los días de entrar, responder preguntas, ¿sí? Y sostener el espacio. La responsabilidad del docente pasa fundamentalmente por sostener ese espacio de intercambio vivo, que no se vaya durmiendo o muriendo. ¿Sí? Ahora, a la hora de planificar específicamente, podemos establecer dos bloques como hacemos en cualquier planificación de nuestras clases presenciales. Podemos pensar en términos de una clase o podemos pensar en términos de una unidad más amplia, como por ejemplo una unidad temática o un cuatrimestre o el plazo de tiempo que nosotros querramos pensarlo. Hacer una planificación de una clase va a tener unos resultados y hacer una planificación donde esa clase esté inserta en una planificación mayor va a tener otros. Exactamente lo mismo que pasa cuando estamos en el aula presencial. Entonces, mi sugerencia es que por lo menos de manera esquemática ustedes tengan planificado una unidad mínimamente, ¿sí? Y que esa unidad la puedan dividir en clases y a partir de esa primera esquematización armar una planificación de clase. ¿Sí? La planificación de clase tiene que tener en cuenta algunas cosas. Una buena pregunta para pensar una clase virtual es qué quiero que haga el estudiante, ¿sí? ¿Qué me interesa en ese plazo de tiempo que voy a tener desde la publicación hasta la fecha de entrega? ¿Qué es lo que quiero que el estudiante haga? Quiero que el estudiante participe, quiero que el estudiante colabore, quiero que el estudiante discuta, que reflexione, que haga una producción de algún tipo. Puedo querer distintas cosas, pero planificar desde qué espero que haga el estudiante es un buen punto de partida porque es organizador de todo lo que tengo que pensar a la hora de plantear una clase. En Classroom plantear una clase va a ser proponer una entrada que tenga unos contenidos de presentación de aquello que quiero que trabajen.
puedo incluir materiales de distinto tipo, ¿sí? Una de las ventajas de la virtualidad es que yo puedo incorporar materiales de muy diversa procedencia en distintos formatos, ¿sí? En audio, en video, alguna animación, puedo incorporar cualquier cosa que yo pueda linkear a la página y entonces la idea es tener un primer diseño de qué es lo que voy a presentar de esa clase. Eso no quiere decir explicar todos los contenidos y que el resto de la clase va a ser aplicación. Ese es un modelo de clase, ¿sí? También puede ser presentar una situación problemática para que a partir de ahí se construyan conclusiones, puedo presentar una serie de preguntas sin respuestas conceptuales, sino que las respuestas conceptuales tengan que buscarse, puedo plantear distintas cosas, pero sí la clase comienza con una presentación de la clase, de los objetivos, de qué vamos a hacer, de cuáles son los contenidos que vamos a trabajar y de un conjunto de materiales que voy a poner a disposición de los estudiantes para que trabajen sobre ellos. Ese es el primer punto, ¿qué voy a presentar? El segundo punto importante es, en función de qué quiero que los alumnos hagan y qué materiales presente, voy a trabajar sobre las consignas de la actividad, ¿sí? En lo virtual hay muchas cosas que tienen que ver con el oficio de estudiante, con lo que el estudiante ya sabe hacer cuando le pide una actividad en el aula, que no están, que son nuevas. Tengan en cuenta que en la virtualidad nosotros estamos aprendiendo a ser docentes y los estudiantes están aprendiendo a ser estudiantes también. Entonces, hay que darnos ese tiempo de aprendernos en las dinámicas que de aula a aula van a ser muy diversas como son en la presencialidad también. Entonces, las consignas necesitan ser trabajadas intensamente. Tengo que decirle al alumno qué espero de su producción, ¿sí? Tengo que proponer los pasos para esa producción. Por supuesto, el trabajo de la consigna es un trabajo pedagógico que cada uno conoce. Sí les puedo decir que la atención a la consigna es un tema fundamental, ¿sí? Esa consigna va a dar lugar a una producción de los estudiantes y tengo que ser muy claro de dónde deben ser entregadas esas producciones y en qué tiempos tienen que ser entregadas esas producciones. Yo puedo pensar un bloque de actividad que no sea semana a semana como la clase. Puedo plantear una actividad extensa que me vaya a llevar, por ejemplo, estas 2 primeras semanas que vamos a estar sin vernos, ¿sí? Y no necesito volver a pensar en otra presentación la semana que viene. Sí necesito mantenerme constante en la participación y en el sostenimiento del aula, pero puedo establecer bloques de tiempo que no sean la semana, que incluso pueden ser más cortos. Siempre tratando de no perder la variable tiempo, ¿sí? Mi tiempo como docente, mi tiempo de trabajo y el tiempo del estudiante como tiempo también, que tiene que ser una inversión temporal que tenga sentido y que se ajuste a una propuesta educativa en este contexto. Finalmente, bueno, una vez que el alumno entrega su producción en ese plazo y en esos tiempos, en ese plazo, perdón, y en esos espacios de entrega, eso se va a tejer con la planificación mayor que dijimos de un bloque temporal distinto que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad. Les sugiero, si tienen rato, los resultados en el espacio, en el territorio virtual son mucho mejores si yo comparto con los estudiantes esa planificación en el bloque unidad o en el bloque cuatrimestre que yo tengo hecha. Si yo les puedo ofrecer a los estudiantes desde el principio, desde el comienzo, lo que nosotros llamamos en la virtualidad una hoja de ruta, ¿sí? Es decir, un cuadro donde estén claros los tiempos de publicación de las clases, los contenidos de cada clase, qué actividad espero de cada uno, ¿sí? Y cuál es el plazo de entrega. Esto puede ser en forma de cuadro con 5 columnas. Si yo le entrego eso al estudiante, es mucho más fácil para todos. Va a ser para mí mucho más fácil armar clase a clase, ¿sí? Y va a ser más fácil para el estudiante tener en claro qué se espera en términos de cumplir. Por supuesto, de esto se desprende que estoy pensando en unos tiempos que van a superar las 2 semanas, una semana en el caso nuestro que estaríamos empezando la cursada la semana que viene, pero no está de más pensarlo en estos términos. Tal vez empezar con una clase que sea de conocernos, que sea de introducción al tema, que tenga, los invito, somos gente creativa, a pensar en algo lúdico que pueda involucrar a los estudiantes en conocernos. Para los que no estamos dando clases en primer año, los grupos ya se conocen, pero cuando es primer año hay que hacer un esfuerzo por ponerlos, porque hagan vínculo y sostén ahí, porque sabemos que el vínculo y el sostén son parte fundamental de sostener las escolarizaciones de los adultos cuando están en cualquier instancia de formación. Entonces, no es menor, les propongo para la primera clase alguna actividad lúdica de introducción y después, tal vez a partir de la segunda, si tenemos que seguir sosteniendo la cursada virtual porque tenemos suspendida la presencialidad, sí ya presentar una hoja de ruta más completa y un conjunto de clases, una primera clase que se inserte en un diseño más amplio. Un último consejo.
las actividades individuales son más fáciles de manejar que las actividades que las actividades colectivas. Las actividades colectivas en la virtualidad suponen un tiempo de organizar los grupos, un tiempo de intercambio, que eso es mejor si lo dejamos para más adelante cuando estamos ellos y nosotros más cancheros. Porque hay ahí siempre un cuello de botella, un nudo que se arma, algo complejo de resolver cuando hay que trabajar en equipo a la distancia. Entonces, el que tenga cancha, por supuesto, ¿sí? Todos se pueden animar, después compartimos cómo nos fue, pero es un consejo amigable nada más. Bueno, cualquier cosa, saben dónde encontrarme. Beso.